Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Después de más de 60 días vamos a analizar un partido de fútbol que se ha jugado en las últimas 48 horas. Eduardo Vizcayar, Pepe del Bosque, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Jaime? Un saludo para nuestro invitado del día de hoy, Pepe del Bosque. Bueno, se jugó este fin de semana. Creo que vimos un fútbol distinto, pero al menos vimos fútbol. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Vizca? Jaime, gusto en saludarlos a todos los amantes del podcast Infinito. Emocionado y me sentía un día antes, me sentía el viernes como el día 5 de enero, previo a cuando llegan los Reyes Magos y te traen el juguete, ¿no? Entonces, estuvo muy bien. Me parece que hubo nivel, hubo ritmo, lo que esperábamos quizá no, pero por lo menos fútbol de primera categoría y es una gran noticia que haya regresado la Bundesliga. A ver, les pregunto, me preguntaban el otro día, dicen, ¿qué te sorprendió de este reinicio de la Bundesliga? Y la verdad, a mí me sorprendió poco, porque estábamos tan ansiosos de que vuelva el fútbol, que teníamos muy claro cómo iba a ser, qué iba a pasar, con qué nos íbamos a encontrar. No sé cómo lo vivieron ustedes. Bueno, a ver, yo, Pepe, vi como un fútbol o sea, teniendo en cuenta todos los protocolos y toda la situación que se le mete en la mente a los protagonistas de lo que no tienen que hacer, de lo que tienen que hacer para que todo salga bien, para que no se contagien, etcétera, vimos un fútbol muy protocolar, ¿no? Pocas situaciones, salvo, me parece, en el caso del Dortmund, que se inventó jugadas, que trató de hacer algo distinto y que también se aprovechó de un rival que estaba en un plano bastante inferior, pese a que era el derbi de la Cuenca del Ruhr. Me parece que luego hemos visto algo demasiado de eso, demasiado de acuerdo a ciertas normas de protocolo, donde, bueno, también la Bundesliga demuestra que tiene mucha técnica, que es un fútbol muy táctico, de mucho estudio, pero que le falta un poco de eso, un poco de ese toque, de esa impronta de un fútbol más atrevido, más individual, que rompa los moldes, quizás. Yo me di cuenta de que había conciencia en la cabeza de los jugadores, que eso tenía ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cuando salía un futbolista que estaba en el terreno de juego, tenía su botella de agua con el nombre y se ponía automáticamente la mascarilla, o en el protocolo que había, me parece eran 4 recogebalones o 3, Sí. dependiendo del partido, y ponían las pelotas en lugares estratégicos para que las recogieran. O sea, creo que dentro de todo, obviamente, ver un partido sin aficionados es algo raro, ¿no? Pero me parece que en cuestión del protocolo sanitario, muy bien la Bundesliga. Y en el tema futbolístico, hay unos equipos que están por encima de otros, claramente se notó la división, lo que comentas del Borussia Dortmund, un paso arriba que el Schalke, que ya liga 8 partidos sin conocer la victoria. El Bayern me parece que hoy también da un buen segundo tiempo. Era un partido complicado contra el Unión Berlín. Bueno, ya con la ventaja. Le costó con la ventaja que llega gracias a un error de Subotic, que comete un penal medio tonto, porque, quién sabe, no había arrancado mal el Unión Berlín. Un partido también con mucho esquema, con mucho orden, donde faltaba un poquito de alguien que lo rompiera. Sí, pero por ahí hay una cosa que no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. En los reinicios o en los inicios de torneos, cuando vienes de una para, los equipos ofensivos que basan el juego colectivo en automatismos son los que más les cuesta arrancar. Porque, claro. Esto es verdad. Claro, Estamos como saliendo de una pretemporada. Claro, exacto. Entonces, sin pretemporada, sin partidos de pretemporada. Para mí el ejemplo más claro fue el Leipzig. El Leipzig, de fútbol a fútbol, a mi gusto le pasó por encima al Friburgo, pero el equipo no estaba fino, estaba inconexo. Y es un equipo que el Leipzig no tiene grandes individualidades, sino que tiene un gran colectivo. Cuando el colectivo está espeso, con poca movilidad, necesitas que las individualidades te solucionen los problemas, y el Leipzig no las termina de tener, y creo que esa es un poco la tónica también de esos equipos muy bien trabajados que les costó un poco más el arranque el rearranque de esta Bundesliga. Como el primer tiempo, ¿no? Lo que comentábamos del Bayern, que es un equipo que le gusta tener la pelota, obviamente tiene ese cambio de ritmo y ese vértigo, pero se notaba en la diferencia entre el primer tiempo y el segundo de Joshua Kimmich. En el primero no estaba tan involucrado en la organización de la pelota y el Bayern realmente, desde mi punto de vista, le pasa por encima al Unión Berlín a partir de que emerge en el medio campo Kimmich y ahí empieza a construir y a manejar los hilos. Y luego en el último cuarto de cancha aparece muy bien Goretzka con Müller. Entonces tiene mucho sentido
esto que mencionas, Jaime, de que los equipos que mejor tratan la pelota son los que van a necesitar más tiempo para volver a poder implementar la cantidad de automatismos colectivos. Mañana hay otro equipo que, cuidado, el Bayer Leverkusen de Peter Bosz también está acostumbrado a manejar muchos registros de posesión de pelota y tiene un partido difícil contra el Werder Bremen, que es 17º. Sí, sí, Bremen está en zona de descenso. Es cierto que tiene 2 partidos menos, pero está a 5 puntos del Fortuna Düsseldorf, que es el equipo que marca ese partido indeseado de la promoción con la segunda división. Pero también sabe el Leverkusen que pese a jugar de visitante en Bremen, si gana, se va a quedar a un punto del Leipzig, a un punto de la zona de la Champions. Entonces es un partido de mucha importancia cuando todavía, bueno, ahora sí, ya podemos empezar a ver la línea de meta porque estamos jugando. Ahora sí, empezamos a descontar sabiendo que quedan 8 fechas para el final de este torneo, que me parece a mí, señores, pinta una vez más allá de todas estas situaciones, para que se lo lleve el Bayern. Dentro a mitad de la próxima semana estará el Clásico, pero más allá de que ha mejorado mucho el Dortmund y no pudo dar ese punto de madurez frente al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions, yo creo que, a ver, si se le diera una victoria como local, aún sin público, frente al Bayern, es probable que en la intención del final del torneo pudiéramos llegar a ver algún tipo de sorpresa. Pero al Bayern, con este tipo de ventaja, históricamente, la cosa nunca se le ha escapado. A ver, este fútbol sin público, o este fútbol que vamos a tener de aquí a fin de temporada, yo creo que el fútbol, cuando tú le quitas los factores externos, entiéndase que tienes un equipo jugando 2 competencias y uno no, que tienes un equipo que juega de local y otro de visitante, pues cuando tú le quitas todos estos factores externos, porque acá va a ser una liga, esta liga y todas las ligas, a estadio vacío, sin la interferencia de un torneo continental en medio de la jornada, es decir, sin tener que pensar en otro torneo en medio del camino, vuelve el fútbol un deporte más predecible, y cuando un deporte se vuelve predecible, pues el mejor equipo es el que gana. Y el mejor equipo de esta Bundesliga es el Bayern de Múnich. Así pierda contra el Dortmund el próximo fin de semana. Y no solamente de la Bundesliga, yo diría que hasta antes del parón, el conjunto bávaro era el equipo más en forma de toda Europa. Si veíamos en una comparativa, para mí estaba por encima de la Juventus, por encima de los 3 grandes de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético, por encima incluso del Paris Saint-Germain, que había derrotado al Borussia Dortmund. Es decir, el cuadro dirigido por Hans-Dieter Flick, desde que llegó el mencionado Flick, ha cambiado completamente. Tiene cosas que me hacen recordar al Bayern de 2012-2013 con Heinkes, que maneja bien la pelota, pero también tiene muchísimo vértigo, que los laterales van muy bien al ataque, un mediocampo compensado, que le metió un repaso, un auténtico baile en Stamford Bridge al Chelsea, que no sé si era el parámetro ideal, pero el Chelsea de Lampard es un buen equipo, ¿no? Entonces yo creo que es un buen equipo, pero inocente. Es más bonito que bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía. Está verde, inmaduro, de acuerdo. Y yo creo que el Bayern indudablemente es el candidato y el favorito y el que terminará llevándose la Bundesliga. Aún perdiendo el Der Klassiker, como le dicen al Borussia Dortmund contra Bayern, me parece que hay 4 puntos de diferencia que no los va a perder el conjunto bávaro. Y creo, también, Jaime, que ampliando el análisis, podremos hablar un poquito más adelante del tema Champions, pero sí siguiendo con el Bayern, que quizás el Bayern sea uno de los más favorecidos, entendiendo que va a rematar correctamente la serie frente al Chelsea cuando eso se defina, así sea en agosto, sin el Liverpool, que metía miedo, que era el campeón. Nos queda, o sea, no pudimos, porque ya se nos vino la pandemia encima, pero no pudimos analizar la situación que ahora tendríamos una Champions mucho más abierta, donde de repente el París sería candidato, el Bayern sería candidato, si el Barça pasa sería candidato, el que pase de la llave entre el City y el Real Madrid será candidato, pero bueno, eso es adelantar demasiado la película cuando estamos recién después de la primera semana donde se ha jugado al fútbol. No es adelantarla, Vizca, no es adelantarla, porque yo creo que vamos a tener en las semifinales de la Champions una coincidencia de nacionalidades, porque los países no están reiniciando el fútbol al mismo ritmo.
y va a haber una fórmula de reinicio impuesta, porque al final lo deciden los gobiernos, no las ligas, que va a tener más éxito. No sabemos si va a tener más éxito la alemana, que van a jugar todos los fines de semana hasta final de julio, la española, que van a jugar casi todos los días y van a venir cargados de partidos, la francesa, que van a llegar sin jugar. Alguna de esas va a ser la fórmula del éxito. Y eso me parece que nos va a generar que nos encontremos en semifinales o con 3 españoles, o con 2 alemanes, o con los 2 franceses, porque esa ventaja en cuanto a ritmo y dinámica de juego que va a tener o no va a tener alguna de las ligas, se va a marcar. Bueno, la fecha del final de la Bundesliga debería ser el sábado 27 de junio, sábado 27 Sí, de junio. Entonces, sí. ahí habría un mes que le quedaría a la alemana para poder pensar, un mes o un mes y poquito más, para poder pensar... ¿No ves que son 15 días? Claro, queda, 27 de julio. Junio 06. Si quedan 8 jornadas más por disputarse, es un mes y medio de trabajo, es un mes y medio. O sea, dicen la distancia en que concluye la Bundesliga y empieza la Champions, ¿no? Correcto, hay un mes en el medio. Alemania va a tener julio en el centro sin competitividad. Tienes razón, perdón, tienes razón. Exactamente. Y España y los demás van a llegar van a empalmar las 2 competencias. Sí, pero igual, el punto es el mismo, me había equivocado con la fecha, pero a lo que voy es que el ritmo con el que lleguen a esa jornada de Champions va a ser similar por país. Es decir, los españoles van a llegar con un mismo ritmo o desgaste, los alemanes van a llegar con un mismo ritmo o desgaste, y los franceses, pues, parecido. Y eso nos va a marcar un poco si esto es a partido único, que es lo que pinta que va a ser, que quizás, por ejemplo, el Leipzig sea favorito frente al PSG, porque el Leipzig viene rodado y el PSG va a jugar por primera vez en 3 meses. No, los franceses están muertos desde mi punto de vista. Es muy difícil realmente. O sea, sin tener competencias, sin tener un termómetro con el cual se puedan medir, yo creo que el Paris Saint-Germain no tiene oportunidad. Y ojo que está el Lyon, ¿no? Que tiene el partido de vuelta con la Juventus, que a veces no lo miramos, pero el Lyon derrotó 1-0 a la Juve en el partido de la ida. Entonces, por ahí, creo que se le puede complicar a la Juve, pero no, yo veo muy difícil que realmente puedan trascender los franceses, porque al parar el campeonato, al parar la liga, automáticamente ya tienen un lastre competitivo, pierden mucha continuidad. Sí. Hay que tener en cuenta eso, que van a pasar 5 meses sin fútbol competitivo casi para los equipos franceses. Sí. Entonces, el campeonato recién podría empezar en septiembre, de acuerdo a lo que el gobierno ha dictaminado, y por eso Ceferín había dicho, bueno, quizás se hayan precipitado un poquito algunos que dijeron que no se podía jugar al fútbol, y esto es lo que me parece que también, y no sé cuáles son sus impresiones más allá del fútbol, es la sensación que nos queda después de la jornada de hoy. Por ejemplo, el tema del protocolo, o sea, acá, después de ver los festejos de la gente del Hertha Berlín, acá va a haber muchísimos contagiados, o esto va a funcionar y se va a demostrar, como dice el canto tribunero, sí se puede, que se puede jugar al fútbol así. Entonces, con esto en mente y viendo un poco todo, viendo el fútbol sin público, viendo esta situación de fe que trataremos de creer de que esto puede llegar a más, bueno, vamos a seguir avanzando en este camino donde de repente los alemanes van a iluminar a todo el resto del continente. Bueno, como dijo Toni Kroos en la semana, si Alemania no puede, nadie va a poder en cuanto a este reinicio y todo. Esta es la semana clave, Vizca, porque lo que ha venido pasando el último mes, hasta que los equipos se pararon en el terreno de juego, nada iba a cambiar. Seguían siendo el mismo grupo de personas que había estado en contacto entre ellos, simplemente que en un escenario diferente. Correcto. Una vez que terminaron los partidos y que tuvieron contacto con 22, 30 personas más con las que no habían estado expuestos, es lo que esta semana, 72 horas después de los partidos, nos va a decir todo ha funcionado. El protocolo. O no. O no, exactamente. Esta es la semana clave. Es decir, cuando veíamos que iba a reiniciar, yo siempre estuve seguro que esta jornada se iba a jugar. Mi temor es la próxima. Y esta semana va a ser clave. Sí, un contagio y caput, ¿no?
O sea, Bueno, realmente, más allá de que lo puedan poner en cuarentena. Un contagio muy grande, ¿no? Porque, o sea, tiene que ser un contagio y que afecte masivamente un plantel, que un plantel aparezca con 6, 7 u 8 contagiados, porque si es uno o dos, los van a aislar y lo van a dejar 14 días esperando que no se contagie el resto. Pero si ya se te contagia medio plantel, van a tener que sacar a todo ese equipo y va a ser muy difícil. De todos modos, no hay un plan B de la Bundesliga. La Bundesliga se ha planteado terminar la temporada y ellos no contemplan dejar el campeonato abandonado, aún en el peor de los casos que la situación vaya mal. Porque económicamente el fútbol es necesario, y lo platicaba, por ejemplo, el otro día en una entrevista con Thomas Tress, el director financiero del Borussia Dortmund, y decía que el 50% de la población en Alemania está involucrada directa o indirectamente con el fútbol. Entonces, no había posibilidad de postergarla, no había posibilidad de cancelarla. ¿Por qué? Porque económicamente es un pilar de la economía germana. Pepe, a ver, los equipos de fútbol son uno de los mayores contribuyentes al fisco de cada uno de los países. Los jugadores de fútbol son las personas naturales que más contribuyen al fisco de los países. Si eso genera menos ingresos porque no pueden completar la temporada, pues se genera un efecto dominó, y a veces me parece que los gobiernos todavía se escudan en que dejan que el fútbol vuelva por el bien de la gente, porque esto va a reactivar al aficionado, porque va a levantar la moral. Y realmente no, lo reactivan porque entienden que es lo que va a echar a andar en parte la maquinaria financiera de los países. Sí, no. Esto no es una situación de demagogia, sino que además es un tema también de lo que refleja el fútbol. El fútbol es un espejo muy fuerte, un generador de emociones muy grande, donde mucha gente se ve reflejada. Entonces, también hay que tener esto en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿no? En esta jornada también debutaba este tema de la posibilidad de los 5 cambios. Y hay 2 partidos en los cuales hemos visto 5 cambios, incluso, por ejemplo, en el caso del el Eintracht contra el Borussia Mönchengladbach, tuvimos 10 cambios en ese partido. Y bueno, esta es otra de las situaciones que no sé cómo lo vean ustedes, si realmente es necesario o fueron necesarios estos 10 cambios, o se vio como una situación propia de que los 2 entrenadores sobre el final estaban jugando un poco con las variantes, pensando que también como lo hubiesen hecho en un partido amistoso. Yo, el tema de las variantes, y lo dije cuando lo propusieron, tú no puedes meter 5 cambios sin dañar la estructura de un equipo. Así seas el Manchester City, que tiene la plantilla más profunda de Europa, me parece. Tú no puedes meter 5 cambios en un partido sin dañar la estructura de los equipos. No puede reemplazar a un jugador claro, muy bueno con otro jugador tan bueno como ese. Exactamente. Para mí, el escenario de los 5 cambios va a ser en goleadas a favor o en contra. Es decir, partido liquidado, ahora sí, vamos a hacer 5 cambios porque vamos a descansar al jugador para lo que viene después. O me han goleado, pues exacto, vamos a sacar a los jugadores para que los tenga frescos para el siguiente partido. Y ojo, Vizca, el Schalke hace 5 cambios, perdía 4-0. Sí. El Mönchengladbach hace 5 cambios, ganaba 3-0, y el Eintracht perdía 3-0. El gol ya llega sobre el final, el gol de Andrés Silva. Sí, correcto. Y después creo que también en el partido de la Colonia, ahí, contra el Mainz, ahí también hay 10 cambios. Y bueno, ese sí ya es un partido más, porque termina 2-2, de mayor desgaste de repente, un equipo que ganaba 2-0, que apeló a todas las variantes, quizá, bueno, pensando en el minuto 83 para ver si lo podía volver a ganar, y otro que en el minuto 83 dijo, bueno, vamos a tratar de asegurar, hemos luchado tanto, 2 goles abajo, que vamos a tirar los cambios también. Y de repente, bueno, se te da esta circunstancia de poder parar el partido. Otra circunstancia más es que vamos a estar jugando en el verano. O ahora en el último mes de la primavera, que es una primavera bastante benévola en ciertas partes de Europa, como es en Alemania, pero con partidos, por ejemplo, hoy el Bayern jugó a las 6 de la tarde, y eso no es un hecho menor. O sea, dentro de 4 semanas jugar a las 6 de la tarde no va a ser tan sencillo. Yo creo que también se debe a dosificar, ¿no? El esfuerzo físico de varios jugadores importantes. Entonces, a partir de esto, es una manera de proteger a las plantillas, ¿no? Tienes ya lesionados,
tienes la posibilidad ahora de hacer 5 cambios y por lo tanto, más allá del tema táctico, creo que a mí me parece lógico. Ahora hay una cosa, también para mí tiene su truco, para mí tiene su truco ahí escondido, esta norma de los 5 cambios. Cada vez se juegan más partidos. Los calendarios se han inflado, porque pues entiende la FIFA y las grandes organizaciones del fútbol mundial que esto debe ser como la ATP, que se juegue todos los fines de semana del año porque la maquinaria tiene que seguirse moviendo. Y la gente paga por ver a los mejores jugadores del mundo. Si el fútbol tiene solo 3 cambios, Messi no puede jugar todos los partidos. Y si tú tienes 5 cambios, tú puedes lograr que esas grandes estrellas jueguen más partidos. No 90 minutos, pero jueguen más partidos. Y creo que parte del negocio es encontrar una reglamentación que permita que esos jugadores se dosifiquen más, pero que lo jueguen todo. Yo creo, a ver, y leía ciertas opiniones de gente mucho más capacitada que yo, caso Pepe de Jorge Valdano. Valdano dice, me parece que nos estamos apurando para desvirtuar el fútbol. Entiendo el contexto, decía él, de que, en fin, esta es una temporada típica, que los jugadores vienen de una pretemporada, sin partidos de práctica. Entonces, quizás lo entiendo desde el punto de vista de vamos a terminar jugando con temperaturas altas, vamos a terminar jugando muchos partidos con muy pocas horas de recuperación y vamos a venir de un parate muy incómodo. Por lo tanto, bueno, como en la pretemporada que te dicen, ¿podés hacer 5 cambios más el arquero? Bueno, acá más o menos es un poco así, una barra libre de cambios para que nadie tenga problemas, ni nadie se queje de que... Pero, Jaime, o sea, a ver, Quique Setién, cuando tenga que jugar cada 4 días con Messi, no sé si lo va a sacar todos los días del partido a Messi. Por ahí en algunos, como dijo ya Messi, porque Messi le marca la carta a los entrenadores, en algunos partidos va a arrancar de suplente, pero eso de salir a Messi no le gusta, y hay jugadores a los cuales no les gusta salir. Sí, claro. Pero yo no iba por ese lado, Vizca. Yo iba por el hecho de que un jugador como Messi, por ejemplo, en un año calendario, pues tendría la posibilidad de jugar 80 partidos. Entre los que juega su club, los que juega su selección, los amistosos con los que hay que cumplir. Entonces, la gente paga por ver a Messi y Messi no puede jugar físicamente 80 partidos. Pero si tú a los equipos les das la opción de hacer 5 cambios, pues Messi va a acercarse más a los 80 partidos y por ende eso va a generar más ingresos. Digo, Messi, puede Cristiano, ser. Mbappé, el que sea. Pero bueno, yo lo entiendo, lo interpreto como una circunstancia ahora, por ejemplo. En las primeras semanas, por el tema de entrar en ritmo, creo que la Bundesliga podría permitirlo. Pero bueno, ya que arrancás así, después no podés cambiar de caballo en el medio del río, porque bueno, ahora está todo permitido porque venimos en medio de toda esta pandemia. Pero yendo al campeonato y entrando en esto, 8 fechas para el final, ¿no? Todavía con el asterisco de ver qué pasa el lunes con el Werder Bremen Bayer Leverkusen. ¿Ven ustedes una modificación dentro de los puestos importantes? No toquemos el tema del descenso porque eso todavía parece, por un lado, un poco más abierto porque al Bremen le faltan 2 partidos, incluido el del lunes, pero aún así está 5 puntos debajo del Fortuna Düsseldorf y de la salvación directa del Mainz está a 9 puntos, que es bastante, para el descenso es bastante. Entonces, creo que Bayern y Borussia ya están en los puestos de Champions. El campeón, para mi gusto, está bastante también decantado porque este equipo parece que pese a que arrancó sin tanta brillantez, no sé si le va a dar al Dortmund con un enfrentamiento directo aún, si le va a dar la circunstancia y como dice Jaime, sin el obstáculo de la Champions, si le daría como para perder este campeonato. Pero luego, ¿sabes? Gladbach, Leipzig, Leverkusen son 3 para 2 puestos. Sí, te escucho, Pepe. Yo creo que el Bayern y el Borussia ambos harán entre 20 y 22 puntos de estos 24 restantes posibles. El tema es que yo no creo que el Borussia sea capaz de sacarle esa ventaja de 4 puntos al Bayern, aún ganándole el clásico. Por ejemplo, la próxima jornada, el Borussia enfrenta al Wolfsburg, y aparte de visitante. Es un partido sin complicado. Público. Sin público, además. Pero dentro de todo esto yo creo que es un partido muy complicado. No va a encontrar los espacios que le brindó el Schalke 04, que fue a presionarlo, que fue
en un plan... Ingenuo, sí. Sí, ingenuo y suicida. El Wolfsburg te espera un poquito más atrás y entonces ahí tiene que lucir otras cualidades de Haaland, seguramente Sancho será titular, Brandt y Torgan Hazard, que están en un muy buen nivel, se sienten más cómodos, obviamente, cuando hay huecos entre centrocampistas y defensas rivales. Entonces, para redondear esto, yo veo muy marcado el Bayern favorito y creo que va a seguir el paso del Borussia Dortmund. Pero esa distancia de 4 puntos igual y se reduce a 2-3. Pero el Bayern candidato. Lo otro es increíble. Entre Gladbach, que esta jornada le quitó el tercer puesto al Leipzig, y el Leverkusen está muy parejo. ¿Por qué? Porque la temporada pasada, por ejemplo, el Bayer Leverkusen de Peter Bosz, también decíamos, realmente no creemos que vaya a alcanzar puestos de Champions. Y hace una segunda vuelta magnífica. Luego está el mencionado, el Gladbach, que para mí tiene al técnico revelación de la temporada en Alemania, Marco Rose, o Marco Rose, como lo pronuncian, me parece que ha hecho un trabajo espectacular. Y para la calidad de plantilla que tiene, yo creo que la ha potenciado al máximo. El caso de Embolo, de Marcos Thuram, hijo de Lilian Thuram, por supuesto. Lars Stindl de a poco está incorporándolo porque había estado lesionado. ¿Quién más está en el ataque? Bueno, está Patrick Herrmann, Jonas Hoffmann. O sea, es una buena plantilla, pero nunca para pensar que se va a establecer dentro del top 4, desde mi punto de vista. Y el otro equipo es el Leipzig, que también es revelación en la Copa de Europa, después de derrotar al Tottenham de Mourinho. O sea, yo creo que si nos vamos a plantilla, yo me arriesgaría y diría que el Leipzig y el Leverkusen. Si nos vamos únicamente a lo que hemos visto por la dirección táctica, el trabajo que ha hecho especialmente una estratega, me quedaría con Marco Rose y el Borussia Mönchengladbach. A mí, voy a decir algo, hija, perdón. No, yo lo que le voy a plantear es lo siguiente, teniendo en cuenta que repasando la historia, no es una condición sine qua non que un equipo que cambia de entrenador no gane la Champions. Está el caso allí de Di Matteo con el Chelsea en 2012, le pasa también en la primera temporada donde el Real Madrid gana con Vicente del Bosque, la 99-2000. ¿Con Zidane? También. No, sin Zidane. No, con Zidane en el 2016. Le pasa también con Zidane cuando... Lo echan a Benítez. Exactamente, entra en sustitución de Rafa Benítez. O sea que Hansi Flick entró sabiendo más o menos lo que tenía que hacer. Y no es algo inédito pensar que este equipo, viniendo de atrás y ya sin el Liverpool, pueda estar ahora, en este reinicio que comienza con el partido sin público ante la Unión Berlín, soñando con llegar a eso que tanto anhela, que es conseguir una Champions más. A ver, es una Champions... más. Sí, exacto. También con el triplete en la mente. Es una Champions low cost. Lo dijimos antes de la pandemia porque tienes Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Leipzig, Atalanta. El City está encaminado. El Bayern está encaminado. El Bayern está encaminado. Barça, la Juve y el Barça tienen que pelear. A ver qué pasa. Sin interrogación. Sí. Pero el Bayern es un equipo que tiene muchas Champions, pero que es un poco cabeza de ratón, porque está ahí agazapado siempre. Y si te pones a ver, las Champions que gana el Bayern, con el respeto que se merecen, no se la gana nadie. Al único campeón de Europa que le gana una Champions el Bayern es al Borussia Dortmund, el equipo de su propia liga local. Sí. Yo no quiero quitarle mérito, pero cuando tú revisas las finales del Bayern Múnich, Leeds United. La del Valencia. Por eso, Leeds United, Atlético de Madrid, Saint Etienne, ¿sí? Valencia, Borussia Dortmund. Entonces, le cuesta mucho a los alemanes ganar Europa. Pero, a ver, cuando gana la de 2013, elimina al Barça y ¿cómo? Le mete 7 goles en 2 partidos. Anula totalmente a Messi. Messi no juega el partido de la vuelta. Era el gran Barça de Tito. Si venía pinchado. No. Ese Barça tenía problemas importantes. Pero fue un Barça récord en cuanto a puntos en la Liga. Lo que pasa es que se desinfló. Me muero de pena por Vilanova, que en paz descanse. Pero ese equipo llega al final del año totalmente descarrilado por una situación de fuerza mayor. Moral, ¿no?
de moral. Ese Barça no es medida de nada. En cuartos de final, ese Bayern elimina muy bien a la Juventus. Está bien, una Juve que tenía Antonio Conte, que sufría por aquellos años de que no podía ganar una eliminatoria contundentemente o no contundentemente. El terror de la Juventus en Europa son los alemanes. Y en la ronda, a que le gana el Dortmund, la ronda de los octavos de final le había hecho un gran partido, recuerdo con un gran Toni Kroos todavía, en Londres al Arsenal, y le gana 3-1 y termina a un gol de quedar eliminado porque el Arsenal se le pone 2-0. No me has nombrado ningún gran equipo de Europa salvo el Barcelona. Bueno, la Juve campeona, el Arsenal nunca campeón, y después el terror, la Juve le tiene terror a los alemanes. La Champions del Dortmund, ¿a quién se la gana? A la Juve. La que gana el Hamburgo, ¿a quién se la gana? A la Juve. O sea, la Juve es un equipo gigantesco en el fútbol italiano, pero en Europa le cuesta. Es el equipo que más finales ha perdido en la historia de la Champions. Sí. O sea, eso no me estás dando un dato ahí que sea contundente. Yo entiendo que con los alemanes van a menos, perfecto, pero la Juve tiene la tendencia, lamentablemente, de ir a menos en las finales. Bueno, pero toda esta crítica que estoy haciendo es para decir lo contrario, que es una oportunidad única para el Bayern de Múnich por cómo está el tablero. Es que, por ejemplo, con el Bayern ha pasado algo curioso. Tú ponías los casos cuando ha ganado la Champions. Pero, por ejemplo, en el 99 no mereció perder contra el Manchester United en el Camp Nou. Se salva el Manchester United de perder esa final. Luego, en 2010, en el Bernabéu, bueno, se encuentra con el Inter de Mourinho, pero era un equipazo el que tenía Luis Van Gaal. En 2012, contra el Chelsea, o sea, en casa. Es lo más sorprendente que ha pasado en una historia reciente de la Champions. Perdiendo un penal en la prórroga, con un partido que parecía casi ganado hasta la última jugada. Es casi como una final perdida por el Atlético de Madrid esa. Pero es que, a ver, ahí tenemos que meternos en otro aspecto, que es el aspecto del manejo de estas situaciones. No podemos generalizar porque todas son diferentes, pero sí hay cosas en común. Y a veces yo veo la Bundesliga siempre ha sido una de las 5 grandes ligas de Europa, pues a veces la cuarta, a veces la tercera. Pero yo hacía una comparación que para el Bayern Múnich la Bundesliga es como para México la CONCACAF. Porque son equipos que son muy superiores a todo lo que tiene a su alrededor, que pueden buscar los partidos, que tienen sobra de talentos, pero que quizás cuando tienen que ir a partidos de igual a igual, les cuesta mucho porque no están acostumbrados a hacerlo. No porque no tengan el talento para hacerlo, porque no están acostumbrados a hacerlo. ¿Cuántos partidos en el año el Bayern de Múnich tiene que manejarlos a pulso? Porque el rival... Exigirse en Bundesliga. Sí. Exactamente. O en Europa. Y que se les pare de igual a igual y le mira los ojos. ¿Cuántos partidos México cada 4 años tiene que pararse frente a un rival que realmente lo pueda mirar? Voy a decir algo y después te retomo a Pedro porque ya le mojaste la oreja con ese tema de la CONCACAF y de México. Pero sí el Bayern se tiene que exigir desde un punto de vista físico y táctico en el fútbol alemán. Lo que sí, de repente, se sabe, con recursos y con fútbol bastante más arriba que el resto, salvo en aquellas temporadas donde competían muy duramente contra el Dortmund de Klopp, y aún así, fíjate que, bueno, por eso mismo terminan protagonizando una histórica final alemana que gana el Bayern con lo justito. Sí, de acuerdo. Bueno, el tema es, por ejemplo, siempre que hablan de los equipos que ganan siendo mejores, de acuerdo, ganan porque tienen mejores futbolistas, pero no entra el factor de que se puedan relajar. O sea, ¿qué voy con todo esto? Tiene su mérito ganar desde la inferioridad, como muchas veces lo ha hecho el Atlético de Madrid de Simeone, pero también tiene un mérito enorme ganar, y aparte ganar mucho sabiendo que eres superior. Hoy en día en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen con Peter Bosz, el Gladbach con Marco Rose, el Leipzig con Nagelsmann, el Werder Bremen tiene un grandísimo entrenador en Florian Kohfeldt. Antes el Hoffenheim, por ejemplo, en la época de Nagelsmann. Yo creo que a nivel táctico, el Eintracht Frankfurt le pintó la cara en una Pokal, ¿no? O sea, yo creo que a nivel táctico la Bundesliga es una liga realmente competitiva y por lo tanto tiene mérito lo del Bayern. Decir que tiene un día de verano en muchos partidos de Bundesliga, ahí sí no estoy de acuerdo. Ojo, no le quito mérito, Pepe. Mi punto con el Bayern en Europa es el contraste. Yo no le quito mérito de ganar siendo superior, porque la liga es competitiva. Uh-huh. El problema es que cuando tú
ganas constantemente siendo superior, sin que eso, teniendo mérito de hacerlo, el día que eres inferior, te cuesta hacerlo. O sea, a veces creo que los equipos se forjan cuando a veces enfrentas a rivales superiores y a veces enfrentas a rivales inferiores, y eso te va haciendo que caigas competitivamente. Cuando tú estás acostumbrado a ganar siendo inferior solamente o ganar siendo superior solamente, el día que te toca enfrentar una situación diferente, te cuesta mucho. Y el ejemplo que tú marcabas de Atlético de Madrid, para mí es el ejemplo opuesto al Bayern. El Atlético tiene una comodidad enorme para ganarte siendo inferior, pero el día que es superior, le cuesta un mundo ganarte. Sí. Pero a ver, de las últimas 24 ligas, el Bayern ha perdido 7. Y han pasado épocas, en todo este vaivén compitió el Stuttgart, que ganó una liga, el Wolfsburg, el Dortmund fue y vino, el Werder Bremen, el Kaiserslautern. Entonces, mirá que el Dortmund casi quiebra y volvió a renacer. Y en el medio, Uli Hoeneß fue preso, pero ahí está el Bayern, no pasa nada. O sea, incluso hoy en la antesala del partido que juega contra la Unión Berlín, muestran unas imágenes de un partido contra una Dortmund que dirigía Matthias Sammer, creo que fue en el año 2005, por ahí. Unas imágenes tremendas, con Giovanni Elber, iba perdiendo el Bayern y termina atacando con Pizarro, Santa Cruz y Elber. O sea, tenía equipo de sobra, Salihamidzic, tenía un equipo de sobra, o sea, siempre ha tenido equipo de sobra, y aún con Ribéry, con Robben. Lewandowski ha hecho 26 goles en esta temporada hasta ahora, es una cifra tremenda, tremenda. Uno de los máximos goleadores, o sea, el Bayern tiene todo el mérito del mundo y además, o sea, creo que pasa en todas las ligas. Si vamos a Italia, últimamente, antes estaba un poco más diversificado, ¿no? Entre el Inter, la Juve y demás. Pero en España volteas y es Real Madrid y Barcelona, salvo lo que pasó con el Atlético en 2014. Desde que tiene la inyección económica el Paris Saint-Germain, vino la sorpresa en 2017 del Mónaco, pero se acabó el tema. Sabemos cómo va a terminar cada temporada. Pero eso no quiere decir que haya muy buenos entrenadores, por ejemplo, en la liga francesa, donde está Patrick Vieira en el Nice, que lo está haciendo de maravilla. O si volteas a la liga española y dices, entre Barça o Real Madrid, y al final el equipo para mí mejor dirigido de la liga española es la Real Sociedad de Imanol Alguacil, pero por mucho. Y lo mismo pasa seguramente en Italia, en donde decimos, bueno, ahí está la Lazio, una plantilla de menor nivel, trabajazo de Simone Inzaghi, la Juve seguramente será la candidata número 1, pero si volteas más hacia abajo, bueno, a Gasperini hay que ponerle un monumento en Bérgamo. Entonces, a mí me gusta mucho porque más allá de que sea superior en cualquiera de las top 5 ligas europeas, eso no quiere decir que no te enfrentes a rivales de una jerarquía tremenda y que estén muy trabajados y que desde la inferioridad puedan competir para igualar tus condiciones. Sí, pero también, ya para no alargarnos más, creo que lo que cuesta, primero que nada, después de todo lo que hemos hablado de la Bundesliga, a mí me da lástima que la Liga no tenga más exposición, y creo que esa falta de exposición no la tiene por el favoritismo marcado hacia un equipo en cuanto a la competitividad de la liga, porque la calidad la tiene, y además es una liga que tiene talento en los banquillos, que tiene talento en el campo, pero que quizás no tiene notoriedad porque hay alguien que está muy por encima del resto al ojo del aficionado, al ojo del público, porque ser una liga que tiene historia, no solamente futbolística, sino geopolítica, es la liga alemana, donde hay cientos de miles de historias para poder aprender. Y claro, al final a nosotros nos gusta el fútbol y nos metemos en los detalles de lo que hace un entrenador, de lo que hace un entrenador, de que alguien con un equipo para ser décimo se metió quinto y lo ponderamos y lo valoramos nosotros. Pero me parece que quizás las ligas tienen que buscar una cierta paridad o competitividad para enamorar a quien la ve sin saberse el detalle de quién es Nagelsmann o de por qué el Red Bull patrocina o compra
a Leipzig. Así que bueno, por ahí va mi punto con el tema de la Bundesliga. Sí, ahí es un buen punto, Jaime, porque me parece que más allá de que a Pepe le gusta mucho el estudio de la táctica y es como siempre lo hemos ponderado aquí, es una rara avis de este ambiente donde la gente se queda con el resultado mayormente y no estudia un poco más allá. Yo creo que este fin de semana nos devolvió eso, la atención al fútbol. Pero nos ha devuelto la atención a un fútbol que es que es una liga que ya está bastante decantada y que es una liga que de repente sí tiene un alto estudio, una alta capacidad técnica que siempre han tenido los alemanes, pero que tiene esa todavía particularidad, que no termina de enamorar. Estamos viéndolo y lo estamos abrazando, pero con una gran pasión. Pero me parece que todavía nos falta enamorarnos a todos, aunque los alemanes ganen siempre, como decía Gary Lineker. Creo que es una cosa cultural. Y por eso también lo que decía Toni Kroos. Por eso, si Alemania no puede, va a ser difícil que el resto pueda. Porque en esta capacidad los alemanes siempre han estado. Es como Lewandowski, la figura. Lewandowski va camino de hacer 34 goles. Creo que desde los años 70 que un delantero no marcaba 34 goles. Dieter Müller. Y después el torpedo, ¿no? Y Müller hizo 40 en una temporada, 36 en otra. O sea, estamos hablando de cifras que son récords en una temporada de la historia de la Bundesliga. Y de ahí para acá, 31 de Pierre-Emerick Aubameyang. No se han llegado desde esas épocas, desde el año 76, 77 con Dieter Müller, a superar desde ahí a Aubameyang los 30 goles. Pero claro, a Lewandowski le estamos pidiendo goles en partidos importantes de Champions, y por eso es que esas noches están patentadas como noches mágicas. Y por eso es que la Bundesliga, bueno, la vemos, la queremos, la abrazamos en este regreso. Le va a sacar 4 semanas de ventaja al resto de las ligas. Pero siempre le vamos a pedir un poquito más, al menos de mi parte. Y siempre va a costar más jugar en Champions, ¿no? Te llames Lewandowski, te llames ahora Luis Suárez. También se le ha criticado a otro grandísimo delantero, uno de los íconos en la posición de centro delantero en el siglo XXI de la Premier, como Sergio El Kun Agüero, que le dicen, bueno, eres Dios en Inglaterra, pero ¿qué pasa afuera, no? Entonces, ese contraste es representativo. La Champions la ganan los equipos, no tanto las individualidades. Por eso también es tan mágica, porque se necesitan conectar varios factores y a veces tener ayuda de la diosa Fortuna para que pasen cosas fantásticas. Si me permiten, les cuento una anécdota. Me tocó transmitir los partidos de Borussia y Bayern, y como no teníamos fútbol en 60 y tantos días, me parece que eran 67 días desde que no transmitía un partido, tenía esa sensación como la primera vez que iba a hacer una transmisión. Entonces, bueno, me preparé más datos que nunca, y obviamente dejas el 90% de los datos porque ya estás en el partido, ya estás hablando de cualquier otra cosa, te involucras mucho en el juego que a mí me apasiona, pero estudiar tantas cosas de la Bundesliga fue realmente gratificante, porque empiezas a viajar, literalmente. Hablando de que Alemania tiene el mejor sistema ferroviario, seguramente de todo el mundo, quizás Rusia está por ahí cerca, pero Alemania es impresionante. Top. Y lo que encuentras, por ejemplo, en Berlín, a nivel cultural, la diferencia entre el Hertha, que tenía partidarios de los nazis, junto con el Schalke y el Nürnberg, que no eran del partido nazi, pero tenían afectos nazis. Y luego el Unión Berlín, que es algo completamente distinto y es un equipo muy cercano al San Pauli, que el San Pauli es promotor número 1 de los derechos humanos y la revolución ideológica, política, social, muy cercano también a la cultura del Borussia Dortmund, y luego te involucras en la cuenca del Ruhr. Bueno, ha sido un viaje fantástico. No dije absolutamente nada de lo que había preparado en la transmisión, pero el fútbol alemán es de verdad muy pasional. Como decía Jaime, tiene una cantidad de historias fenomenales, ¿no? Desde el contexto, desde la política, desde las historias que actualmente estamos viendo, por ejemplo, en la segunda categoría del fútbol alemán, con el Arminia Bielefeld, que puede ser uno de los más prematuros equipos en ascender a la máxima categoría del fútbol alemán. Un gigante dormido, como decía Jaime, también campeón en el 83, derrotando a la Juve, el Hamburgo. Está muy cerca también el Stuttgart, peleando la zona de ascenso. El Holstein Kiel, me parece que se pronuncia Holstein Kiel,
una ciudad que está casi pegada a Dinamarca. Es el puerto de Berlín. El puerto de Berlín, exactamente. Claro. Bueno, cosas fantásticas, ¿no? Que te encuentras estudiando la Bundesliga y bueno, qué mejor que haya regresado a una liga de este nivel, con esta magnitud y esta calidad para poder ser la prueba del mundo, ¿no? No te voy a mentir, estuve viendo un documental de la Primera Guerra Mundial a partir de cosas que leí antes de esta jornada de la Bundesliga, que no la transmití, pero que me generó mucha curiosidad y que a partir de eso, pues terminé viendo una cosa que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que tiene que ver con entender dónde estamos. Claro. Yo, como soy un poco más veterano que ustedes, les voy a recomendar, más allá del fútbol, porque más allá de la calidad del juego y de la belleza de un equipo, que también será subjetiva como en cualquier expresión artística, y me tomo el atrevimiento de utilizar esta herejía de llamar arte al fútbol, pero es un viaje cultural. El fútbol te invita a ese viaje cultural, y creo que Alemania es un país culturalmente muy marcado en toda su historia por muchas facetas, la filosofía, el estudio de muchas, la psicología, y bueno, todo eso tiene que verse en algún momento reflejado. En Italia, por ejemplo, también se ve de otra forma. En Inglaterra, con la cultura del fútbol de la pequeña ciudad, ojo al perro. Y bueno, en España también, con las diversas culturas, las diversas tradiciones. Entonces, el fútbol es eso. El que se quede simplemente con el movimiento de la pelota y qué bonito fue tal gol, se está perdiendo todo el resto. Sí. Muchísimas gracias, Pepe. Pizca, muchísimas gracias. Qué bien se siente hablar de un partido real después de casi 3 meses. Así es. Bueno, nos reencontramos en la próxima. Gracias, Pepe, por haber compartido este fútbol infinito junto a nosotros. Un placer, Jaime Vizca. Un fuerte abrazo. Qué bueno que regresó el fútbol.